gracia de Cristo reanima tu Vamos amor. a comenzar nosotros nuestro estudio que estamos realizando el día martes, que tiene que ver con el libro de los Proverbios. Así que vamos a compartir lo que nos corresponde en esta noche. Hemos hecho ya un completo análisis, digamos, del libro y hemos contrastado lo que el libro quiere enseñarnos, el contraste entre el sabio y el necio. Las últimas clases hemos hablado del hombre sabio, quién es, y hoy nos corresponde hablar del hombre necio. La clase pasada hablamos de lo que significa el temor del Señor en el libro de los Proverbios. Hoy vamos a ver el necio y Proverbios, ¿qué nos puede ayudar a este libro a poder entender? Para poder introducir esto, queremos decir que hay muchos necios en la Biblia. Estoy seguro que más de alguno que ha leído las Sagradas Escrituras ha podido ver. Aquel que ahí en el Salmo 14:1 dice el necio, en su corazón no hay Dios, es un necio. Los que se ríen del pecado, por ejemplo, también está el libro de los Proverbios, el capítulo 14, versículo 9. Y bueno, hay un necio que Jesús se refiere a aquellos que dejan a Dios fuera de sus planes, aquel que, como habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, en el versículo 20. También se habla de necio dentro de las Sagradas Escrituras, de aquellos que, los miembros infieles de la Iglesia, los que se apartan de la sana doctrina, también se les llama de insensatos, como Pablo les enseña y les dice a las personas en Galacia. Y también hay una parábola de Jesús en Mateo capítulo 25, de aquellos que no se preparan, también habla de esa parábola de las vírgenes necias, insensatas y las prudentes. Hay bastantes cosas que decir sobre los necios en la Escritura, pero vamos a centrarnos, porque de todos esos necios que la Escritura señala en otros pasajes, bueno, hoy lo vamos a fortalecer con lo que el libro de los Proverbios tiene que decirnos. Bien, tenemos que decir que la meta de los Proverbios es impartir sabiduría. Eso lo hemos visto en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, para entender sabiduría y doctrina, como dice el versículo 2, para conocer razones prudentes, como también para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad en los versículos 3 y 4. Entonces, esa es la meta que tiene el libro de Proverbios, de impartir esta sabiduría. Pero no todos están dispuestos a poder aceptar y recibir la sabiduría de Dios o lo que la palabra de Dios nos enseña para ser sabios. Tenemos en el mismo libro de Proverbios a los necios en el versículo 7, en la parte segunda del versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así lo señala el libro de Proverbios. Bien, el necio en las Escrituras, hay una muy buena definición que hace Vine sobre el necio, y principalmente aparece en esta literatura de sabiduría. Cuando hablamos de literatura de sabiduría, estamos incluyendo los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares, Eclesiastés. Aparece esta palabra del necio. Porque estos libros que estamos viendo de sabiduría, de alabanza, como el libro de los Salmos, refuerzan todo lo que la ley, la importancia que tiene la palabra de Dios en poder oír, escuchar y hacer lo que Dios está señalando. Banks dice que es un adjetivo que significa necio, es en el sentido de alguien que odia la sabiduría.
Un necio es una persona que odia la sabiduría y camina en la necedad. Así es la decisión de su vida. Desprecia la sabiduría, desprecia la moralidad que Dios plantea en las Escrituras. En pocas palabras, un necio desprecia la sabiduría y camina en la necedad. Es la mejor forma para poder expresar el significado de esta palabra. Ahora, la palabra se usa en las Escrituras con respecto a las deficiencias morales más que a las intelectuales. Eso quiero que quede muy claro. Un hombre necio no es una persona que le faltan capacidades mentales para poder comprender, oír y entender lo que Dios señala, sino uno que usa mal sus capacidades mentales. Ese es el problema. En las escrituras, hablando de la palabra de Dios, el necio es la persona que desecha el temor de Dios. Ya hicimos un estudio sobre el temor de Dios en la clase pasada. Desecha el temor de Dios y piensa y actúa como si pudiera ignorar con seguridad los principios eternos de la justicia de Dios. Piensa que puede ignorar y está muy seguro que al hacerlo lo está haciendo bien. Por algo el libro de los Proverbios, ahí en el capítulo 12 de Proverbios, en el verso 15, Proverbios 12, verso 15, el camino del necio es derecho en su opinión. En su opinión, piensa que el camino que está llevando es el correcto. El camino del necio es derecho en su opinión. Hay un proverbio también que refuerza esto parecido, Proverbios 28, en el versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propia mente, en su propio caminar, es necio, es un necio. Así que un necio elige ignorar a Dios y su sabiduría. Ahora, ¿cómo se describe el necio en el libro de los Proverbios? Vamos a describirlo. Es uno que confía en sí mismo. Ese es el texto de Proverbios 12, versículo 15. A tus propios ojos, él piensa que no puede hacer nada malo, que todo está bien. Que todo está bien. Neciamente confía en su propio corazón, como lo señalaba Proverbios 28, versículo 26. En forma totalmente contraria, nosotros hemos aprendido por la palabra del Señor y el mismo libro de los Proverbios que debemos confiar en el Señor, no apoyarnos dice en el Proverbio en el capítulo 3, de los versículos 5 y 6, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Son lo que leí los Proverbios, los consejos de este padre que está enseñando a su hijo que confíe en el Señor y que no se apoye en su propia prudencia. El necio confía en su propio corazón, en lo que le parece, en lo que piensa, hay mucha gente así el día de hoy, especialmente en la vida, tanto secular como religiosa. Hay gente que sigue lo que cree, lo que piensa, y no comprende de que el Señor tiene trazado su camino, que las palabras de Él están dichas y que el Señor ha señalado el modelo, el diseño, el patrón que nosotros tenemos que seguir, y siempre lo ha hecho así, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. El Señor trazó la manera como el hombre debía servir al Señor. Nosotros entonces tenemos que confiar en el Señor. Confiar en el Señor significa confiar en lo que su palabra
dice, lo que nos enseña. No apoyarnos en nuestra propia prudencia que podamos tener, sino siempre apoyarnos en lo que Dios a nosotros nos señala. Estamos hablando sobre el necio. El necio es uno que es sordo a la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eso lo dice Proverbios 1 y 7. Los necios, los insensatos, desprecian la sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios y la enseñanza que se da. Incluso, como dice el Proverbios capítulo 15, la instrucción que hace el Padre, el capítulo 15, versículo 5, dice: necio menosprecia el consejo de su padre, dando a entender la sabiduría por los años, por las cosas que se ha formado. El necio desprecia el consejo que su padre le da. Entonces, desprecia la instrucción del padre, el consejo. Es el necio, no lo acepta, no piensa que así como va su vida está bien, y no recibe ningún consejo que se le pueda dar y que le pueda dar el padre en un determinado momento, al ver que su vida va por un camino totalmente equivocado. Y así, esa es la manera que mueren los necios, como dice el Proverbio en el capítulo 10, versículo 21. La vida está llena de necios que han muerto por su necedad, por no haber recibido los consejos a tiempo. Proverbios capítulo 10, versículo 21, dice: los labios del justo apacientan a mucho, mas, pero, los necios mueren por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento. Mueren los necios. Por eso es tan importante el hecho el esfuerzo que hace este libro de Proverbios para que el hombre de Dios pueda alcanzar la sabiduría y pueda ser sabio. Un necio solo se preocupa de decirle a otro lo que sabe en su necedad. Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia. El necio no toma placer en la inteligencia. Es un necio. Y por lo tanto, sino en que su corazón se descubra. Eso es un necio. Un necio piensa que lo sabe todo. Ahí mismo en el Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice: al que responde palabra antes de oír, le es necedad. La verdad, fatuidad es necedad y oprobio. ¿Por qué? Porque es necedad, como vamos a ver en otros proverbios, el hecho de no saber oír antes de responder. Uno antes de responder tiene que oír. Los necios pronto son conocidos porque no oyen, sino que luego dicen todo lo que creen, todo lo que piensan. Y la necedad se hace evidente a todos. Proverbios capítulo 12, por ejemplo, versículo 23, dice: el hombre cuerdo encubre su saber. El hombre cuerdo. Mas el corazón de los necios publica la necedad. Publica, o sea, se hace ver, se hace evidente.
se hace evidente lo que el necio piensa. Pronto publica la necedad que tiene. Capítulo 13, en el versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, pero el necio manifestará necedad. Se hace evidente eso, la manifiesta, la manera necia de poder actuar, decir, vivir también en la vida. Por lo tanto, mire, el libro de Proverbios señala que uno pierde energía a veces, tratando de convencer a un necio, a alguien que no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere llegar a entender las cosas que se le plantean. Proverbios capítulo 23, versículo 9. Este es un proverbio muy sabio: no hables a oídos del necio, porque menospreciará, dice, la prudencia de tus razones. Dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Tratar de compartir la sabiduría con un necio es perder energía. No hables, dice, no hables, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No va a aceptar, porque no oye, no escucha, no acepta, no quiere hacerlo. Ya hemos dicho, no porque le falta inteligencia, sino porque así actúa y actúan muchas personas en la vida. También uno que no puede ser disciplinado. Fíjense que los necios están destinados a mucho castigo, porque así lo dice Proverbios capítulo 19, versículo 29, Proverbios 19, versículo, dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para la espalda de los necios. Dice, preparados están juicios. ¿Para quién? Uno, para los escarnecedores, pero también están preparados para la espalda de los necios, azotes, castigo, mucho castigo al necio. El Proverbio capítulo 26, por ejemplo, en el verso 3, dice, el látigo es para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. La vara está para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay hartas cosas que el libro de los Proverbios van señalando sobre la necedad. El capítulo 26 lo vamos a ver, vamos a leerlo hasta el versículo 12 al fin, casi al final, porque hasta el versículo 12, este es un capítulo casi la mitad, son 28, un poquito menos, todos son proverbios que hablan del necio. Así que lo voy a dejar ahí. Sin embargo, los necios están destinados a mucho castigo, sin embargo, es poco probable, hermano, que aprendan de los intentos de corregirlo. Ese es el punto, ¿no? Hay poca probabilidad para que aprendan. Proverbio 17, versículo 10. Dice, la reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión ni siquiera no la aprovechan. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Así que por eso que es poco probable que aprendan de los intentos de alguien de corregirlo. Ahora, tal odio hacia la corrección es el colmo de la necedad. Proverbios capítulo 12, versículo 1, es el que ama la instrucción,
ama la sabiduría. Pero aquí está el otro. Más el que aborrece la reprensión es necio. Aquí la palabra ignorante, en algunas versiones, habla es necio. ¿Ya? En la Biblia americana, King James, aparece la palabra es necio. El que aborrece la reprensión es necio. Así que no acepta la reprensión, aborrece, odia la reprensión, no la quiere, no la quiere. Así que no, por lo tanto, por eso que dice, no, se pierde tiempo, se pierde energía. Dice, tratar de corregir a un necio es necedad en sí mismo. Capítulo 16, versículo 22, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Hay un manantial de vida al que tiene entendimiento, al que posee, es un manantial de la vida, imagínense cómo fluye, pero cuando los necios, su erudición de ellos, eruditos, parece entender todo y saberlo todo, es una necedad. Así que por lo tanto que tratar de corregir a un necio es la necesidad misma. También en el libro de los Proverbios se habla de que el necio es uno que es impulsivo. Es uno que llega y desahoga todo y dice todo lo que tiene que decir. No medita ni lo que va a hablar. Proverbios capítulo 29, versículo 11, dice, el necio de rienda suelta a toda su ira. No controlas, no tienes el control sobre su vida. El necio da rienda suelta a toda su ira. No controla su ira. Desahoga todos sus sentimientos, desahoga todos sus sentimientos, todo lo que tiene que decir. Y como dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 16, su ira pronto se conoce. El necio al punto da a conocer su ira. El necio inmediatamente da a conocer su ira, al punto da a conocer. Más el que no hace caso de la injuria es prudente. Su impulsividad hace que su necedad sea peor. Proverbios 14, en el versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda de airarse es grande de entendimiento. Así que podamos aprender de estos proverbios que también nos están mostrando al necio. El necio también se define como el que comete el mal. Para el necio, el mal es como una diversión. Dice Proverbios capítulo 10, el versículo 23, Proverbios 10, versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, al necio. El hacer maldad es como una diversión. Él disfruta el hacer mal. Incluso ya hemos visto algunos proverbios sobre esto, también el Proverbios capítulo 14, aparte del Proverbios capítulo 14, en el versículo 9, la escritura va a señalar, el libro de los Proverbios, los necios se mofan del pecado, se burlan de la transgresión, de lo que hacen, se mofan del pecado, se ríen, se burlan del pecado. Así es difícil hacer que los necios se aparten del mal. En el mismo capítulo ahí que estamos viendo, el Proverbio 14, el versículo 16 dice,
El sabio teme, tiene el temor de Dios y se aparta del mal. Pero ¿qué pasa con el necio? El necio, más el insensato, se muestra insolente y confiado. No está dispuesto a apartarse del mal, ni tampoco a temer. Se mofan y se ríen del pecado. También es uno que es virtualmente inalterable, o sea, yo puse la palabra inalterable en el sentido que no cambia, a pesar de los esfuerzos más extremos para rehabilitarlo. Proverbios capítulo 27, versículo 22. Dice, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Estos son los esfuerzos más extremos para rehabilitar a un necio. No se va a apartar de su necedad. ¿Por qué? Porque él considera abominación apartarse del mal, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 19. Dice, el deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Consideran abominación apartarse del mal. Así que verdaderamente el necio es como un perro que vuelve a su propio vómito, como este Proverbios capítulo 26 lo señala en el versículo 11, como perro que vuelve a su vómito. El hermano apóstol de Jesucristo, Pedro, usó esto. Así el necio que repite su necedad, como perro que vuelve a su vómito, el que vuelve atrás y que a su peor está, y vuelve a ser peor al volver atrás. El necio repite su necedad una y otra vez. Es como un perro que vuelve a su vómito. Bien, en resumen, una persona necia es una persona que confía en sí mismo, es sordo a la instrucción, no puede ser disciplinado porque no quiere ser disciplinado, es impulsivo, no controla su vida, comete el mal, se ríe del mal, se goza del mal, y es virtualmente inmutable, o sea, difícilmente va a cambiar. Por el contrario, va a volver atrás, a nuevamente a revolcarse en el mal. Leamos ahora, para terminar Proverbios 26 del 1 al 12, porque aquí hay varias observaciones sobre los necios y su necedad. Dice el versículo 1, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra, no conviene. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca responde al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies, dice, y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Cuidado. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Así dice. Espina hincada en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensato, necios y vagabundo. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y el último versículo, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Hace una pregunta, más esperanza hay del necio que de él. Como ven, hermanos y hermanas en Cristo,
hay mucho que decir sobre este tipo de personas dentro de las Sagradas Escrituras, de estos necios, estos que dejan a Dios o estos que dicen que no hay Dios, los que quieren seguir en su propia opinión, los que se ríen del pecado, los que dejan a Dios fuera de sus planes, como ese rico insensato que decíamos en Lucas en el capítulo 12, versículo 20. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, le dice, ¿de quién será? Así el que no es rico para con Dios, enseñó Jesús. Necio, dice que viene la voz. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Permítanos, el Señor, de no ser de esos miembros infieles de la iglesia al Señor, a la cual el apóstol Pablo, yo decía, les llama en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde les dice, oh Gálatas necios, insensatos. Le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Todos vemos cómo aquellos fueron guiados y enseñados por la verdad del Evangelio. Y sin embargo, en la provincia de Galacia, muchos quisieron volver nuevamente atrás a la ley, a seguir aceptando y siendo justificados por el antiguo pacto y no por el nuevo pacto. La verdad fue presentada claramente ante ellos, nada menos por el apóstol Pablo, pero sin embargo ellos estaban volviendo atrás. O Gálatas insensatos, necios. Ojalá no seamos nosotros de ese tipo de personas que tengamos que no ser hombres fieles y mujeres fieles en la verdad del Evangelio, sino de ser como estos insensatos que corrían bien, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Siempre hay alguien que estorba con esta falsa enseñanza que estaban recibiendo después de haber el Evangelio ser entregado claramente a sus vidas. Los sabios, hermanos, heredarán honra, pero los necios llevarán la ignominia. La palabra ignominia significa vergüenza. Los necios llevarán la vergüenza. Así dice el Proverbio 3:35, que esta noche el Señor nos bendiga y nos ayude cada vez a comprender y a entender más lo que su palabra claramente enseña en estos libros, en todos los libros de la Escritura, especialmente en este libro de sabiduría como el libro de los Proverbios. Señor les bendiga.